Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? Hoy tenemos un nuevo capítulo y como dije en el capítulo anterior, comenzamos una nueva serie de entrevistas a grandes amigos de la ciencia de lo pedagógico. Hoy día comenzaremos con un tema bastante interesante que a lo mejor se ha topado o se ha tomado poco en el ámbito educativo, sobre todo en estos tiempos en donde la tecnología sobrepasa todo, y es la antropología educativa, tomando en cuenta de que somos seres humanos más que seres eh, o transhumanos. ¿Ah? En esencia somos humanos y nos hemos ocupado muy poco de esto. ¿Y cómo esto influye en la pedagogía? ¿Nos hemos preguntado quiénes somos, para dónde vamos y para qué estamos haciendo lo que hacemos? La antropología nos ayuda, centrándonos desde el humanismo, desde el ser humano, desde el hombre, desde la mujer, o desde la mujer o desde el hombre. Así que los invito a escuchar este nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico, que hablará sobre antropología educativa. Vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Hoy día, como dije en la introducción, tenemos un nuevo tema y a un gran entrevistado. Ustedes van a conocer en un momento más a un gran amigo del alma y de los años, que nos ha vuelto a juntar incluso la pandemia, aunque ustedes no lo crean. Él es Charles Abello. Hola Charles, ¿cómo estás? Hola Gabriel, tanto tiempo. Muy bien, aquí estamos. Charles, para nuestros compañeros y amigos de la ciencia de lo pedagógico, cuéntanos a gran modo, ¿quién eres y qué haces en tu vida hoy en día? Bueno, soy profesor. Comencé entré al magisterio el año 81, al colegio que me marcó para siempre, el colegio de mis amores, el colegio Confederación Suiza, que está en la comuna de La Reina, en José Arrieta. Ese fue el colegio donde descubrí mi verdadera vocación, ¿ah? Porque uno estudiaba, pero no tenía claro si lo que iba a hacer era en el aula lo que de verdad había soñado, y fue más que eso. Ahí trabajé muchos años, después estudié teología en la universidad, empecé a escribir un texto de pedagogía, de catequesis, que hoy es un texto de pedagogía enorme. Después escribí otros libros, saqué ¿cómo se llama?, el magíster. Después tuve la oportunidad de acceder al doctorado y mi trabajo actualmente en una plataforma, en un programa internacional con muchos países, desde Angola hasta las Guaitecas. Enorme. Tenemos más de 500 estudiantes. El director del programa es el doctor Leopoldo Briones, y hay varias universidades, pero en este minuto trabajamos con la Universidad del Desarrollo Sustentable en Asunción, Paraguay, con gente extraordinaria, pero también en Argentina, también en Lima, también en las Guyanas francesas, que están en el lado latinoamericano, también en México, también. Eh, Tenemos más de 500 estudiantes, ¿no? Oye, excelente. Sí, Realmente gran trayectoria. Yo sí, les digo, yo conocí a Charles el año 93. ¿Ah? sí, Me hizo clases de teología pastoral, me acuerdo. Además sí. que es antropólogo, además. ¿Ah? Entonces, de hecho, es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Oye, Charles, comencemos con nuestra conversación respecto del tema que nos trae hoy día. Sí, Y quiero que también seamos críticos y sí, veamos qué sentido tiene. A ver, ¿qué es la antropología educativa? ¿Cómo la podemos comprender? mm, sí, yo creo que es una pregunta que marca un lugar en el currículum latinoamericano y mundial, Gabriel. Haces una pregunta, pero fundamental hoy día en tiempos de pandemia. La antropología tiene varias vertientes. Está la antropología cultural, está la antropología social, está la antropología educacional. Yo en la plataforma, en el programa que doy clases que a nivel internacional, doy ese curso, Antropología de la Educación, ¿ya? Antropología y Sociología de la Educación.
Hay toda una programática que después te la voy a enviar si la quieres compartir con los colegas que están asistiendo, para que estas cosas hay que compartirlas. No, espectacular también. Sí. Antropología de la educación, claro, tiene que ver con eso que, tirando líneas, decía, sí, pues, cuando uno estudia antropología, y doy ese curso, pero ahora el preguntado soy yo. Y claro, yo puedo decir que la antropología es el sistema que estudia, qué sé yo, todas las dinámicas infantiles, juveniles y adultas respecto de las formas técnicas y desarrollo para los aprendizajes más óptimos, entre comillas. Definición que yo cuestiono mucho, colega, porque eso es muy teórico. Ya, Me pero ¿qué cuesta. cuestiona en sí mismo? Sí, yo creo que hoy día el paradigma de la antropología de la educación y la educación en sí, en respecto a su aprendizaje, sus técnicas, hoy día no se sustenta. Ya. Porque aquí te envié este trabajo también, colega, donde en este minuto, durante la crisis de la pandemia, fueron más de 1.000 millones de jóvenes y niños de todo el mundo que no asistieron a sus colegios ni a sus universidades, ¿ya? Entonces, a mí se me planteó en algún momento la pregunta, ¿qué enseñar en tiempos de pandemia? Mm, Nuestros niños, especialmente nuestros niños, y hago el paréntesis respecto a Latinoamérica, un porcentaje importante no tienen acceso a las redes, ya ni siquiera hay una estadística clara de cuántos niños pudieron acceder a las tecnologías, al Internet y a las tecnologías digitales. Es una cantidad que todavía no se calcula, pero muchos quedaron simplemente sin acceso a sus aprendizajes. Y eso es un tema. Y por otro lado, hay que comprender con claridad casi perfecta desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que los niños son sujetos emocionales, no son sujetos cognitivos. ya. ¿Por qué no ser honestos? Nuestros jóvenes también, ¿ya? Entonces, el Internet, los aprendizajes por el Zoom y otros sistemas de comunicación hicieron colapsar el sistema. A mí me preguntaron en un país si era necesario que los niños estudiaran tantas horas por Internet. Y yo fui bien honesto en la respuesta desde el punto de vista científico y dije que no era efectivo, que el internet, tal vez un módulo en la mañana, otro en la tarde sería suficiente, pero hoy día tenemos niños toda la mañana y toda la tarde estudiando asignaturas como si estuvieran en el aula, ¿no? Y esos aprendizajes no son significativos, ¿no? Bueno, Tenemos, hoy día, sí, sí, es interesante lo que planteas tú y lo hemos conversado en otros programas. Muchos confunden el V-Learning con la clase híbrida. Finalmente, la sí, clase híbrida es otra cosa. Clase híbrida es tratar de poner en vivo, sincrónicamente, algo que no está existiendo, que estoy exacto, presencial. Y sí, finalmente es remoto, eso híbrido es remoto, pero no es V-Learning, porque el sí, V-Learning tiene otra estructura. Y por lo exactamente, sí, tanto, nuestro aprendizaje en ese sentido no están tomando la mejor forma. sí, Porque la idea del V-Learning es que la persona sea autónoma, pueda exacto, pero ya, exacto. autoaprendizar. Sí, Eso, el texto que escribí, que te envié de pedagogía, tiene sí, más de 500 páginas, creo, tiene que ver con eso. Si tú ves la metodología de cada ficha, tú eres el protagonista. Y por eso sí. es tan efectiva y ha sido súper interesante. Fue un regalo de la vida escribir ese texto, ¿no? Pero tiene que ver exactamente, colega, con lo que tú estás planteando. Entonces, ¿qué planteo yo? Que creo que la solución nuestra, y no estoy tratando de mirar a Europa, yo trabajé en un colegio internacional como el Colegio Suizo, ¿ya? Y Suiza en este minuto, Francia y otros, no sé, 5, 7, 10 países más, inmediatamente legislaron sobre el tema y hicieron promociones inmediatamente. Son todos promovidos de quinto a sexto año. Y el próximo año hacemos un trimestre con una retroalimentación de los contenidos que no fueron vistos en clases, porque se dieron cuenta rápidamente los técnicos que la computación es una ayuda, pero no debe ser el tema central para los niños. Estoy en este minuto hablando de los niños, porque los jóvenes son más resilientes, Sí. ¿ya? Tienen más madurez, los niños no. Entonces La tenemos muchos niños. tecnología es un medio Sí, en sí mismo, es un medio. exacto, pero no es Sí, el fin. Y no, yo creo que, quien, por ejemplo, don Hugo Llure, que es el rector de la Universidad de Córdoba, una universidad que tiene 450 años, la universidad jesuita más antigua de Latinoamérica. Córdoba es un campus universitario, es una maravilla. Cada vez que iba, y espero volver, es fascinante ver ahí cada campus que tiene 3, 4 siglos y son casas gigantes con 3, 4 pisos, pero coloniales, es una maravilla.
Y él habla de esta dimensión de los aprendizajes de la Universidad de Córdoba. Y voy a acuñar este sencillo pensamiento. Evaluar para el aprendizaje y no el aprendizaje. Por Dios, yo estaba allá, ¿ya? Porque hay alumnos de esa universidad que son nuestros colegas también, ¿no? Son estudiantes, son doctores, qué sé yo. Y cuando yo estaba ahí, dije, yo quiero conocer a este señor, por Dios, ¿no? Y tuve la oportunidad de asistir a una breve conversación, por haber, oye, le dije, te felicito, si esto es lo que estamos necesitando, porque yo creo que tú y otros profesores y directores, altos funcionarios en el área de educación de las instituciones públicas y privadas del colegio, olvidaron que hay que replantear el aprendizaje Sí. y hay que replantear la evaluación, hay que evaluar la evaluación. Y este sí que es un cambio de paradigma, Ahora, porque sí, por favor, sí, toma en cuenta de que en el año 2017, o yo creo que un poco antes, se estaba legislando por el decreto 67, que es el último decreto de evaluación que hay en Chile. Y que es un decreto que va hacia allá, ¿ah? Para sí, la evaluación para el aprendizaje. Y exacto, ahora, paradójicamente, nuestro decreto del año 78, en plena sí, dictadura, es casi un símil del sí, decreto 67. Y siete. Y sí, después cambiaron. ¿Ah? De hecho, yo estudié, recuerdo, con conceptos en el colegio. ¿Ah? Yo no sí, pues, estudié con en numérico. Y sí, porque en esa época se podía. Pero, ¿qué es lo interesante de eso? Es que uno, como estudiante, iba reconociendo el aprendizaje, iba sí, entendiendo lo que iba aprendiendo y no competía por una calificación o por una nota que me iba sí, a dar un ranking respecto de lo que yo aprendía o no aprendía. Por lo tanto, se evaluaba el aprendizaje y no mi aprendizaje. sí, ¿Ah? sí. Y esa es una de las formas de violencia simbólica. Sí, sí. Recomiendo Currículum que oculto. sí, señor. Muy gracias. Ahí voy, ahí voy. Leer a Pierre Bourdieu, por favor, todo el tema de la violencia simbólica en el currículum de Occidente. Sí, Michel Foucault, Vigilar y Castigar, cómo se generó la escuela, especialmente las escuelas de colonia, ese neocolonialismo que hoy día se mantiene en el currículum y que lo vemos ahora en lo que está pasando en Chile. Ayer decía en la conferencia que me tocó dar para ese montón de países que tenemos en Chile, los movimientos sociales son muy potentes, ¿no? Pero hay un cambio de mentalidad a nivel mundial. Pensar que el PIB mundial probablemente cayó 12, 15 puntos. sí, El PIB chileno 5 puntos y cada punto, profesor, son 2.800 millones de dólares. La bolsa mundial está quebrada, nadie lo ha querido reconocer. Pero por eso que en Chile tenemos serios problemas, ¿no? Porque nadie ha enfrentado, yo lo converso con economistas del mismo programa en el que trabajo, que tenemos doctores en economía en diferentes universidades, que son eminentes académicos y colegas, lo pregunto, me dice, oye, ni siquiera los gobiernos se atreven a hablar porque esto es tremendo. Alguien tiene que, algunos van a comer naranja, jugo de naranja, otros yupi y otros nada. ¿Ya? Es mm, decir, hay una planificación oculta de quiénes van a acceder a las tecnologías y que no, sí, a la vacuna, a las vacunas, ya es un tema polémico la vacuna y obviamente al desarrollo humano más, entre comillas, sustentable. Y África es uno de los países que va a pagar un costo muy caro y eso ya se escribió en los años 60. África es la reserva económica de Occidente y especialmente de Europa, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿qué enseñar hoy día que sea significativo? ¿Ya? ¿Qué enseñar que provoque ese feedback, que conduzca a esa fascinación por seguir descubriendo, por seguir haciendo cosas? Hoy día los jóvenes están, entre comillas, lateados, están cansados, sí, no leen. Yo soy hijo de la lectura, yo soy un hombre de mucha lectura, gracias a la vida me encantó leer. Pero hoy día tú lo ves en tu familia, tal vez en la mía, yo veo un poco de lectura porque uno está siempre insistiendo sí. qué sé yo, con los sobrinos, con esto, y luego, oye, por favor, tenés que leer esto es fundamental. Y lo hacen, pero yo sé de grupos humanos completos que la cultura del libro ya la perdieron y están accediendo no sé, www.flojo no sé cuánto y están leyendo síntesis de síntesis y mal hechas, ¿no? Entonces no hay aprendizaje. A eso quería llegar, ¿no? Sí, mira, aquí es interesante. Yo creo que primero hay un nivel de automatización que está creciendo enormemente desde el punto de vista del ser humano. Segundo, eh, creo que estamos individualizándonos demasiado.
Creo que hemos abandonado, eh, eso que somos los seres humanos, lo gregario que somos. Sí, De hecho, la sociedad, lo que nos sustenta es eso. Y estamos apartándonos mucho. Creo también, además, que la pandemia profundizó eso. sí, Nos ocultamos en nuestras casas, sí, nos señor. escondimos, porque teníamos Sí, miedo y el miedo genera más terror y por lo sí, tanto me atrevo a salir menos. Si quiero aprender, tengo que aprenderlo desde lejos, ocultamente. El aprendizaje, yo creo, y es por eso que tú partiste con esta estadística horrorosa, sí, de millones de niños que no van a recuperar ni en no, 10 años lo que no, perdieron. no, La sí, distancia es enorme, las estadísticas lo dijeron al comienzo de la pandemia. Hoy en día en Chile tenemos una cantidad entre niños y adolescentes de deserción escolar cerca sí. del 1.200.000 estudiantes Es una que locura, no es una que locura. no se integraron al sistema, Sí, no se integraron al sistema. sí. ¿Cómo recuperar eso? Una gran tarea. Ahora, cuéntame. Entonces, sí, de acuerdo, yo creo que viene una nueva. Yo estoy hablando y siguiendo alguna línea de más de algún sociólogo, por ahí algún psicólogo, ¿no? Daniel Bell habla de la resignificación de la estructura social y del currículum hace unos 30 años, pero hoy Sí. día yo estaría como planteando la resignificación del currículum, ¿ya? Cómo plantear los contenidos, ¿no? Por ahí, en algunos lugares que yo visito en Latinoamérica están hablando de esto, porque lo que tenían ya no funciona, no es funcional, ¿no? No, porque se habla de la nueva educación hoy día, Claro, cómo total, esa nueva educación la enfrentamos, porque el ser claro. humano cambió, el Sí, ser humano está cambiando. el perfil Eh, antropológico sí, cambió, sí. sí, Los niños, los hijos de la cibertecnología, los nativos digitales. Nosotros somos analfabetos digitales, yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Es es parte de la historia de la vida, ¿no? Ya llevo cerca de 40 años ejerciendo y estamos soy cerca de hijo de la la transhumanización, sí. soy hijo de la máquina de escribir y escribo con este dedo, ahora porque con los cuatro, y veo los chicos escriben con todos los dedos y están conversando entre ellos. Y me da una rabia porque yo no puedo hacer eso. Y no se equivocan y lo escriben perfecto. Entonces, es otra sinapsis, es otra cosa la que está pasando. O Entonces, pueden hacer cosas simultáneamente. sí, claro, De totalmente. manera impresionante. Nosotros no teníamos que concentrarnos, era como una jáquima. Ahí No teníamos ni escribíamos. exacto. Sí, en la biblioteca usabas el libro y tenías que leértelo, ¿no? Y Sí, tal vez por eso yo leí tanto también. Entonces, hay un perfil antropológico, psicológico y emocional que hace la diferencia con las nuevas generaciones. Y ya por ahí alguien habló de el nacimiento de un nuevo hombre, ¿ah? un Yo creo sapiens que sapiens. sí, yo creo que viene algo distinto. Yo creo que así como están cayendo los paradigmas de la economía, de las iglesias, de las comunidades, está cayendo todo y viene una resignificación de comunidades alternativas a ello, ¿no? Los movimientos sociales laicos son importantes, ¿no? Qué sé yo, todos estos movimientos de la diversidad que están marcando una pauta en el currículum, las opciones de género que se están tomando a nivel mundial, claramente esto está caminando por otro lado. Y bueno, gracias a Dios y a la vida tenemos un papa, entre comillas, que está marcando una línea por ese lado, es decir, el mundo está cambiando y tenemos que tener una lectura crítica, pero también tenemos que tener algún camino para Ahora, marcar el ideario. ahora la lectura crítica en algún momento también va a significar un quiebre mucho más Sí, complejo. Epistemológicamente va a tener un cambio que ni siquiera es de raíz, ya ni siquiera la raíz va a estar. ¿Ah? sí. Y Sí, en ese sí. Yo creo que él viene con pero ojo, que junto a eso están asomando cierto tipo de integrismos, ¿no? Por ejemplo, un Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro acá en Latinoamérica, en Italia, Francia, un ultraderechista que se quiere, más aún la derecha que está manejando Francia, en fin. Bueno, Angela Merkel ya dejó de ser la canciller alemán, pero la democracia cristiana europea se identifica con la derecha, ¿no? Aquí en Chile es como raro que sean, no sé cuál es la idea, pero tampoco lo veo para ningún lado. Son más bien acuerdos, entre comillas, medios capciosos de la democracia cristiana chilena porque no van para ningún lado, pero ellos siempre ganan, ¿no? Y en general están cambiando todo esto y está emergiendo una nueva forma de político, ¿no? La juventud política hoy día me impresiona, ¿no? Iracy Hasler, de la alcaldesa Santiago, fue alumna del Colegio Suizo, yo la conocí de niña, ¿no?
una chiquilla excelente, pero hay una estructura mental. Y aquí creo que las iglesias, las comunidades, están como, las veo paralizadas. ¿Ah? Ya Y no hay, ajá. yo creo que la Y te escuela, hago otra pregunta, sí, ¿sabes qué? Dentro de mi cerebro, ¿cómo se llama? Nosotros los docentes, que somos del siglo pasado, ¿estamos preparados para poder caminar en conjunto con estos niños que vienen ahora? wow, aprender a caminar, tomarnos de la mano y juntos buscar un camino, esa sería la idea, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos una suerte de retroalimentación en todos los sentidos, porque no, yo veo que estamos muy lejanos. Si tú me preguntas si a esta altura de la vida soy capaz de hacerle clase a un curso de 45 alumnos, de verdad, por lo mucho que no sé, que sepa o no, no me sentiría, no, me sentiría superado, porque de verdad hoy día yo lo planteo aquí la formación de los pedagogos. ¿No? ¿Qué Ya, tipo de profesor se está formando? Que esté acorde a las inquietudes que están emergiendo desde los lenguajes juveniles, ¿no? Que se están replanteando a nivel cultural y a nivel del arte, por ejemplo. En Chile hay movimientos muy potentes, ¿no? De la creación artística, musical, literaria. Estoy viendo trabajos interesantísimos, ¿no? Que me están llegando para evaluar en algunos casos por temas de lo que me ha tocado trabajar también. y en ese Y sentido, ¿cuál es la urgencia de que nuestras universidades cambien el currículum de pedagogía? yo creo que la urgencia es ahora ya, y la urgencia era para ayer. Ya estamos atrasados, ¿no? Y yo creo que este tipo, la misma definición de antropología de la educación, yo considero que hay que replantearla, ¿no? He conocido grandes historiadores, entre ellos Osvaldo Silva Galdame, escribimos un libro juntos, junto a otros autores. Osvaldo fue profesor de la Universidad de Chile, Escuela de Historia y Antropología. No le dieron el premio nacional, no sé por qué razón, pero era un hombre que escribió más de 30 libros, tal vez el mejor experto en precolombina. Y él planteaba que hay que cambiar los códigos simbólicos porque las culturas ancestrales de la América precolombina mostraron lo que quisieron mostrar y ahora están abriendo otras cosas a nivel simbólico y a nivel corporativo, a nivel comunitario, que nadie percibió, porque ellos entregaron lo que quisieron entregar. Y Osvaldo planteaba eso, ¿no? Esto hay que replantearlo de nuevo, en historia y cómo se ha entendido la historia y las culturas precolombinas. Y claro, y eso los profesores de historia que están formando generaciones, y ojo que hay que recuperar la clase de historia también, ya hay que recuperar la clase de historia. Y ese es el otro tema, Gabriel, la instrumentalización de las eficacias humanas independiente del costo humano. Chile, durante muchos años formó seres, insumos para el mercado que hoy día son desechables. Y eso se llaman personas, ¿ya? Los formó. ¿Por qué intentar sacar filosofía, las artes, la historia en el ministerio, cuando fue ministra la señora Cubillo? Porque es quitarte la capacidad autocrítica, ¿no? Y formar simplemente clones Lo que van bueno a... es que no mira, lo bueno es que no lo logró. Sí, Lo no lo bueno es logro. que volvimos a tener filosofía en técnico profesional, volvimos a Sí, tener historia en técnico profesional. sí, Yo soy directivo en un colegio técnico profesional sí, y hacía falta que volviera nuevamente la filosofía, la educación cívica, la sí, sí, educación señor, sí, política, sí, el deporte, todo eso. Menos mal sí. que logramos en ese sentido como sociedad rescatar aquello. Ahora, siento que aún nos falta y no estamos preparados. Y creo que tenemos que tener una mirada en donde tenemos que dejar de lado eh, nuestro egocentrismo, nuestro Sí. egoísmo. Como docentes creo que tenemos que volver a batallar hacia el sentido de la educación. Ojo, Creo que que eso en es ese sentido hemos fundamental, sí. perdido. Yo sigo a Pablo Freire, me toca trabajar con estudiantes brasileños que son del programa, que son candidatos a magíster, doctor. El sábado en la mañana junto con un equipo internacional, gracias a Dios, muy bueno, escuchar la defensa de una tesis doctoral de una estudiante brasileña y de magíster de un estudiante brasileño. Y esto hay que recuperarlo para nosotros, estudiar Paulo Freire. Él habla de una educación biófila
y una educación necrófila. La biófila tiene que ver con una educación para la vida y la necrófila es para la muerte. Y don Pablo vivió en Chile, en el Caleno de No, el cardenal Silva lo trajo a Chile, escribió muchos libros, Sí. él recibió 28 doctorados honoris causa, fue el único filósofo y el único pensador latinoamericano que logró elaborar un sistema pedagógico completo. Y él decía algo que a mí me parece importante en la pedagogía, don Pablo Freire. Nadie es si prohíbe que otro sea. Sí. ¿Ya? Y lo bueno yo recomiendo la lectura de Pablo Freire. Él escribió mucho y lo bueno es que ahí está que él nos generó una metodología ya para las comunidades populares. Métanse con Pablo Freire, involúcrense con él, es un tremendo pedagogo. ¿Ya? En Chile tenemos a Jorge Millas, probablemente uno de los grandes filósofos del pensar que fueron transversales en todo lo que escribieron. También leer a Jorge Millas. Y Pero yo creo Pablo que también, sí, Freire, Paulo Freire, excelente. Y yo creo que también de la misma línea Paulo Freire, y que al parecer comenzó antes Michael Apple, que es uno de bueno, los sí, grandes claro, de la pedagogía crítica, sí, sí, Peter McLaren también, que sigue escribiendo. Peter, si no me sí, equivoco, todavía está vivo. sí. Oye, Eh, sí, totalmente de sí, acuerdo. Y en este sí. caso, otro que a mí me marcó para siempre y que lo leí durante un año entero, André Giroux. Giraud, André sí, Giroux sí. fue el que internacionalizó los escritos de Paulo Freire. Extraordinario. Y él habla aquí hay un tema que es un desafío para nosotros. Él habla de los profesores como intelectuales. ¿No? Sí, Escribe tu texto. ¿Querías hacer historia? Elabora tu texto. sí, ¿Qué quería enseñar? Más o menos estos son los pisos mínimos, los mínimos que llaman en Chile. Ya, de ahí parte tú. Eso yo lo aprendí en el colegio suizo. El colegio suizo no tenía unidad técnico-pedagógica y era el mejor colegio de Chile. ¿Te acuerdas que está en sí, José sí, Domingo Cayo Campo? El colegio, dos colegios que son el alma mater de mi vida como profesor y como ser humano. El Confederación Suiza de la Comuna de la Reina, un colegio público, el 80% de la matrícula eran de las tomas de Peñalolén. ¿Te acuerdas, Gabriel, que hablábamos mucho de eso? sí, De niños de condiciones muy humildes. Y el colegio suizo, un colegio de la colonia suiza, con todos los recursos, pero con toda la sencillez del mundo. Yo fui director de un centro comunitario, el colegio suizo se ponía con recursos, con esto, con lo otro, para los viejos, para los niños, para todo el mundo. Y podían ser hijos del mayor sí, empresario de una naviera, aunque Suiza no tiene mar, tenía un apoderado que era el mayor accionista de una naviera. Él iba al centro comunitario y trabajaba como todos los demás y sus hijos también. sí. Y algo que le llamó la atención cuando dijo, el director viene un apoderado, qué sé yo, esto, lo otro, y él llegó en bicicleta a dejar a sus hijos. No Mercedes-Benz. ¿Te das cuenta de la mentalidad? Bueno, otra cosa que yo quiero rescatar acá, respecto de grandes autores, no sé, acaba de fallecer uno de los grandes científicos chilenos, don Humberto Maturana, un hombre También. extraordinario, un aporte al currículum, ¿no? Creo que el profesor debe generar su propia autonomía intelectual también. Pero ahí Ya, Maturana, disculpa, Maturana habla de una cosa súper interesante. Sobre todo cuando tiene que ver con las relaciones humanas, y que yo creo que esto de las relaciones consensuales, consensuadas, yo quiero entrar en contacto con el otro, ¿ah? sí, Y para hacerlo tengo que consensuar, tengo oye, que sí, entrar en diálogo con esa persona. No, no, totalmente. no, oye, yo recuerdo cuando uno era más pequeño y iba en la escuela, era el profesor que estaba en una tarima, porque además la Pues, escuela, me acuerdo, teníamos una tarima en donde el profesor estaba arriba esa en era la su frónesis pizarra. griega, sí, Sí. Y sí, tenías que escuchar porque era la ciencia, la palabra de Dios prácticamente. sí, Pero claro. Maturana nos habla de otra cosa. El pedagogo debe ser aquel que entra en diálogo, aquel que intercambia, Ya, aquel que aprende también. Porque sí, no es el niño, la niña o el adolescente el que aprende. sí. Somos Yo, todos. yo tengo la mejor imagen de Humberto Maturana y de Francisco Varela, que fueron los dos epistemólogos Sí, muy cercanos a Teilhard de Chardin respecto a la planificación, toda la neurolingüística, que sí, ellos fueron grandes lectores y fueron discípulos, digámoslo, para ser honestos. Se lo pregunté yo a él, lo invité a seminarios al colegio suizo. Pero de él se pueden inferir muchas cosas. El aporte que hizo don Humberto al pensamiento chileno es todavía un camino abierto. Yo escribía una vez escuchándole, el amor es dejar que el otro sea. Eso salió sí, importante. El amor es dejar que el otro sea. Él lo hizo de una manera distinta, pero yo capté la idea. O sea, nadie es y prohíbe que otro sea, dice Pablo Freire.
El amor es dejar que el otro sea, no lo dice Maturana, lo dice el Evangelio, pero escuchando Maturana infiero desde el Evangelio que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Esa transversalidad que yo descubrí en ellos me dejó fascinado, ¿no? Porque, y es lo que en Chile se violenta, pues, profesor. Sí, Ya tenemos planificaciones, currículum para niños pobres y ricos. sí. ¿Ya? Este es un tema que hay que revisar, la violencia. Pero ¿sabes qué? Ujú, Pero ¿sabes qué? Si bien uno puede entender que está así preparado el currículum, porque lamentablemente la élite existe, y claro, es así, los profesores también, y aquí en un momento más voy a citar a Giró, es sí, porque los profesores dejamos que eso también suceda. Giró, en uno de sus textos, no recuerdo en este momento cuál era, pero decía, el profesor dentro del aula tiene una intimidad que tiene que ver con la pedagogía íntima, sí, que tiene que ver con que yo escribo con mi tiza que escribe con rojo. Él sí, decía directamente que escribe con color rojo. Obviamente estaba asociada a la interpretación marxista de la pedagogía. sí, sí, Aquí algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que finalmente, ¿qué es lo que decía Giraud? Finalmente, si yo como docente me dejo estar por el establishment, sí, y no me doy cuenta de que puedo a este chiquillo sacarlo adelante y que sea uno de los científicos o pensadores más importantes del mundo, y si sí, eso no lo creo, que tiene que ver con la alta expectativa, estoy haciendo lo mismo que hago siempre. sí, No cambio nada. Entonces, ¿cuál es la gran justificación de nosotros los profesores? Trabajamos con niños y niñas vulnerables. sí, Y a los ese es otro. vulnerables incluso hasta les ponemos notas desde el corazón, pero no Mm, desde lo mismo que le exigen otros. Está sí, bien, hay estudios científicos que dicen que a lo mejor quien come mejor va a tener mayor desarrollo en su, y que come más nutritivamente va a tener mejor desarrollo en su aprendizaje. Y el que no, no, pero no porque no coma bien, no porque no se sí, desarrolle bien, no va a permitírsele desarrollar también su aprendizaje. ¿Ah? sí, Y tenemos personas genios que han sido desde lugares extremadamente pobres, porque la sí, pobreza o la educación, o mejor dicho, la pobreza no está asociada a lo material, la sí, pobreza es educacional. Y sí, si señor, queremos estoy de acuerdo. mantener la pobreza, es porque queremos mantener una educación que no tiene sentido. Sí, Cuando la estoy de acuerdo. educación tiene sentido, un país lo entiende y deja de Sí, ser un país pobre. Y ahí sí, está el centro. sí, Pero y yo esa tengo, tarea la tenemos los sí, yo, pedagogos. sí. Yo vi eso en Peñalolén cuando fui director de un centro comunitario donde iban muchos niños cuyos padres vivían en las tomas, en Mediagua, qué sé yo. Probablemente en ese tiempo yo me conseguí 40, 50 Mediagua para la gente más humilde. Pero vi niños amados y después leyendo estudios de campo de grandes investigadores en Europa de la posguerra, eh, se llega a la conclusión muy, muy, muy interesante respecto y siguiendo tu lectura. Un niño amado va a triunfar, independiente de que Sí, tenga muchas cosas o pocas cosas. Pero lo hicieron en aquellos grupos en donde era poco y menos que poco, pero fueron amados. Y ahí surgieron grandes figuras humanas, ¿no? Y muchos lo reconocieron, siendo ya figuras públicas, su condición, su origen. Pero, y esa certeza a mí me marcó profundamente cuando contrastaba esa lectura, esa mirada con los niños y los padres del centro comunitario que iban los sábados a hacer, aprender con los estudiantes universitarios que en las universidades donde yo enseñaba apoyaban los aprendizajes de los niños, ciertos contenidos, castellano, lenguaje, matemáticas. Y yo veía que los padres eran de una belleza espiritual y psicológica. Ella era nana, él era obrero, pero por Dios, qué manera de estar involucrado en la educación de sus hijos. Y los llevaban ahí viernes y sábado para que los niños se actualizaran. Y ellos, cómo estaban contentos, cómo amaban a sus niños. Y no eran pocos. no, Había también eventos dramáticos, padres alcohólicos, de todo tipo, ¿no? Pero los que yo conocí que hacían la diferencia eran extraordinarios. De hecho, de ese grupo que te estoy hablando salió uno que actualmente es médico, porque yo fui 10 años ahí de director, y una chiquilla de una escuela pública muy humilde, también muy violenta, de la escuela, digamos, pero logró, y por ahí hicimos un encuadre junto con otras profesoras, incluso el Colegio Suizo, por aquí, por allá, para que fuera a estudiar, si le fue bien en la prueba de selección, qué sé yo, y hoy día es médico.
Es que se puede. Se puede, Ese sí, es el tema, se esta es puede. clave. Sí, Sí, esa es la resiliencia. sí, Y esa es la resiliencia. Yo me la juego por lo que tú dices, porque yo lo viví, ¿ya? sí, Se puede, si no es imposible, sí, ¿ya? Yo mismo no vengo de una familia que, oh, por Dios, no, soy un hombre de lucha. Mi madre murió a los 48 años, quedamos mi hermano solo y todos salimos adelante. Porque nos entregaron esos códigos afectivos, emocionales, ¿ya? No te entregaron ese lenguaje de la desesperanza aprendida, Gabriel, ¿ya? sí, El currículum, no, ¿quién quiere ir a esto depende de los estudios de Pavlov, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, Y lo hizo con ratas, es impresionante la influencia que tuvo después en la desesperanza aprendida que está en toda Latinoamérica, ¿no? Y que hubo grupos de poder que hicieron que eso fuera posible, que muchos quedaran en el camino, ¿no? Chile está fundado por neocolonialismos brutales. Mira los empresarios en Chile. Es una depravación moral, ¿ya? Mira los que generaron las AFP y todo, si esto es una arquitectura, el modelo fue hecho para eso. Que muchos que se quedaran con esto de la desesperanza, no, si tú no puedes, no es posible, ¿ya? Y resulta que el que tú no puedes llegó a la Universidad Católica, llegó, se hizo un gran científico, una gran científica, ¿ya? Y hoy día ese cabro, esa chiquilla está cuestionando el modelo, sí. ¿ya? Y eso es hacer personas y no borregos, ¿ya? La educación mueve y moviliza Sí, la señor. esperanza y la Sí. sociedad. Está Yo por creo ahí va. que la educación va a estar. Yo sigo insistiendo, la educación es el centro de una sociedad, no Sí, puede señor. no serlo. Creo, es más, siempre lo he dicho y a todos nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, de la red personal de aprendizaje en la cual también pertenezco, es que para mí la pedagogía es la carrera más importante dentro Sí, de un señor. país. Es Sí, claro. fundamental. Mm. Por sobre todas. ¿Por Sí, qué? Porque se estructura, pero los sí. profesores tenemos que creerlo, Pero es tenemos que ahí que está la creerlo. clave. Esta es la clave, Gabriel. Si yo creo que yo en Peñalolén con el centro comunitario, hasta el día de hoy me junto con mis exalumnos cuando eran niños, yo fui a Confederación Suiza. Y ahora son papás, son mamás y algunos son hasta abuelos. ¿Ya? Y me dice, usted fue el papá y la mamá cuando éramos niños que nos tomó en primero básico y los dejó, no sé, pues les seguí toda la enseñanza básica. Y nunca nos castigó, nunca nos hizo esto, siempre nos respetó y ahí bajan tus lágrimas, po. Y fue así, los escuché, los cuidé, venían de las tomas, de qué sé yo, les enseñé a lavarse la carita, los dientes, no, los ojitos no pueden venir al colegio con esa lagañita, tienes que aprenderte a lavar la carita, ¿de acuerdo? Y las niñas y todo. Y hoy día unos vienen, entre comillas, a ser el papá que suplantó, ¿ah? Porque había mucho abandono también. Ojo que tú tocaste un tema que se quedó ahí en el cenicero y quiero tocar, la soledad de los jóvenes hoy día, Gabriel. En eso Sí, tuviste mucha razón cuando dijo algo importante, porque eso hay que rescatar, la soledad de los jóvenes. Yo tengo una familia, gracias a Dios, mis hermanas, mi hermano, ellos están muy bien y están muy con recursos, qué sé yo, pero los veo y yo les he dicho, ¿ya? Esto de tener una sala de computación en la pieza es extraordinario, pero están solos todo el día. Ah, ¿y qué tal si compartes más con la familia? No, es que estoy estudiando, que la universidad sí, de acuerdo, si no digo que no, pero baja a comer con nosotros, baja a compartir la vida, ¿no? Ya, tío, está bien, sí tienes razón. En este sentido hay una buena comunicación por la cultura familiar. sí. Pero Ahora, miles están solos simplemente. en mi casa nosotros tenemos una política. Sí, Día sábado y domingo, en donde cero estamos todos, computación. el almuerzo Mm. es todo junto y conversamos, Genial. y nada que tener Sí. celulares, ninguna Genial, cuestión. porque, pero ahí está la garantía de un profesor y de una madre que no sé si tu esposa es profesora o no, Es pero hay un profesor, kinesióloga, ¿no? ya, Para el título, sí, pero igual está haciendo una gestión de decir, no, pues, esto va a ser un tema familiar, ¿ya? Y vamos a compartir el pan, el almuerzo, la once, sábado y domingo, sí, y cero computación, ¿ya? Eso es genial, pero estamos generando una juventud, entre comillas, y acuño el concepto, usted que es experto, ese hedonismo juvenil me está provocando mucha perturbación, sí, sí. ¿ya? Hay un hedonismo juvenil que me está llamando mucho la atención. Te voy a mandar publicaciones. Yo fui entrevistado muchas veces por la tercera universitaria y que tengo esas entrevistas que me hacían como equipo de orientación y psicología del Colegio Suizo. Y había políticas. ¿Cómo hacemos? Si ellos viven hoy día el celular, es una droga al final del día, ¿no? De hecho, El tú celular sabes es que una droga. En Chile existen más celulares que seres humanos. Es una Mm, de las problemáticas que hay. Oye, Charles,
Sí, Ya llevamos harto rato y nuestros amigos de sí, la ciencia de lo pedagógico, yo creo que les va a gustar mucho este capítulo y yo creo que no debe ser el primero que conversemos. sí. Vamos a tener que profundizarlo en algunos otros aspectos. Sobre Sí, me todo, me gustaría, queda, sí, sí, tengo algo mejor y lo queremos plantear para otra oportunidad, el tema de la educación religiosa, porque yo sé que en varios países de América Latina, en España se da, sí. y sería interesante, sobre todo para quienes son profesores de religión o gente que tiene creencia, poder Ujú. ver cuál es el sentido que debería tener esta educación, si Fantástico, es sí, factible, si realmente sí, debe estar en la escuela, si no debe sí, estar, poder, ¿cómo se llama?, conversar sobre sin aquello. ningún problema. Pero antes de que nos desconectemos del programa, me gustaría Sí, que dieras una conclusión respecto de lo que hemos hablado, antes de despedirnos de nuestros queridos y queridas amigas. sí. Yo creo que tres temas que son clave. El tema del concepto de pandemia y aprendizaje. Rescato nuevamente al rector de la Universidad de Córdoba para no olvidar y que los colegas no lo olviden, porque yo trato de mantenerlo por la tremenda fortaleza que entrega este concepto, ¿no? Aquí está. Ya, evaluar para el aprendizaje y no el aprendizaje. Esto es para una tesis doctoral, ¿ya? Realmente es que me impactó de tal forma que me conmocionó, ¿no? Cuando hablé con el rector le dije, oye, me movió el piso en todos los sentidos. A mí también, me dijo, porque yo no lo había pensado tan rápidamente, pero cuando vi que la pandemia estaba matando miles, y tengo una universidad con más de 100.000 alumnos, que son de todo el mundo, había que hacer algo. Segundo momento, ¿ya? El otro momento, evaluar para la vida, por favor. ¿No? El contenido de historia matemática puede ser aprendido en un trimestre de retroalimentación fuerte el próximo año cuando termine la pandemia. Ir al rescate de los que se están quedando en el camino. Hay muchos que se están quedando a la vera del camino, como dice la canción. Y tercero, y con esto termino, el lenguaje de la solidaridad, ya que plantean hoy día, y esto lo dije hace poco, ayer en la conferencia que te la voy a enviar cuando esté editada, Gabriel, y la envías a los colegas tú, eh, los grandes epistemólogos, los grandes pensadores hoy día están hablando del lenguaje de la ética de la solidaridad, ¿ya? Porque tenemos que comenzar por replantear el modelo que de aquí a 10 años más está fracasado, quieren estirarlo, pero fracasó y llamar a la esperanza, porque nada está perdido mientras haya la ilusión por encontrarlo. Muchas gracias, Gabriel, por esta tremenda conversación. No, muchas gracias a ti, Charles. Sí, genial. Primero, para el aprendizaje ¿Mm? en la evaluación. Segundo, o más que segundo, porque está inserto lo primero con lo segundo, y yo ¿Mm? diría y saltaría al tercero, que cuando tomaste el gran problema del hedonismo, es ¿Mm? contrario a la solidaridad. Sí, La solidaridad es lo que tiene que prevalecer hoy en día en nuestra sociedad. además, Tenemos que entender que somos parte de otros. Cuando yo le permito al otro entrar en mi vida, sí, paso a ser señor. parte de él y él parte mía. Sí, Y esto es clave en la educación. Ahí sí, está el trabajo colaborativo, por ejemplo, en el aula. Ahí está el proyecto, el ABP, por ejemplo, la gamificación, el Flipped Classroom, toda esta metodología sí, activa, incluso la metodología antigua, están sí, para que trabajemos en equipos, no como sí. individuos, sino que Bueno, como ahí va, sí. personas. ¿Ah? Yo Así creo que que, por ahí va, sí. sí, Yo en ese sentido adscribo la tesis constructivista, ¿no? Del trabajo en equipo. Y que lean del constructivismo ensayos serios. Y ojalá vayan a las fuentes. Los sí, colegas, sí, lo digo con mucho respeto, sí, vayan a las fuentes, no a los pseudo ensayos que yo he leído y que me han traído para evaluarlo incluso. Esto es publicable, no, eso es una pseudo interpretación. Vygotsky escribió 6 volúmenes maravillosos y vayan a las fuentes, ¿no? sí, Eso, profesor, yo feliz de estar en este programa acompañando y apoyando. Entrega todo el material que te envío a los colegas, compártelo nomás, que lo bajen, sí. que hagan lo que quieran. Y después hacemos retroalimentación cuando tú lo estimes conveniente. No, y lo vamos a compartir. Muchas gracias, Charles, ¿ya? Vale, Un gran abrazo a la distancia. vale. Sí. Y a Eh, ustedes, una y a pregunta. sí, ¿Tú vas a cuéntame. enviar este programa al WhatsApp? Sí, sí, por Ya, vale. supuesto. Así que Encantado. tranquilo. Ahí Muy estará. Y amigos, ustedes allá de la ciencia de lo pedagógico, un gran abrazo a la distancia. Un gran invitado el día de hoy. Recuerden, Charles Sabello, búsquenlo, un gran antropólogo, teólogo, hoy día doctor,
que trabaja con variados países de América Latina. Y hablando de educación, que es lo que a nosotros nos llama. Así que un gran abrazo. Recuerden compartir, poner like, descarguen este episodio. Pongan sus comentarios porque la idea es que ustedes puedan comentar en la descripción qué es lo que opinan del capítulo, qué es lo que opinan de lo que hablamos durante esta sesión. Así que un gran abrazo y nos vemos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.